Bienvenido a una lección sobre árboles de expansión. Para una revisión rápida, un árbol es un gráfico conectado que no contiene ciclos, lo que significa que el gráfico es acíclico. Un ciclo es un camino que comienza y se detiene en el mismo vértice. Una de las ventajas de los árboles es que nos dan algunas formas sencillas de viajar a través de los vértices. Si un grafo conectado no es un árbol, entonces todavía podemos usar estas travesías. Algoritmos: si identificamos un subgrafo que es un árbol, primero debemos considerar si esto tiene sentido. Dado cualquier gráfico conectado G, ¿habrá siempre un subgrafo que sea un árbol? Si bien esto es sencillo, podríamos usar un solo vértice de G. Recuerde que un solo vértice se considera un árbol. Sin embargo, si queremos usar el subgráfico para decirnos cómo visitar todos los vértices, entonces queremos que nuestro subgrafo incluya todos los vértices que llamamos un árbol de expansión. Resulta que cada gráfico conectado tiene uno y, por lo general, dado un grafo conectado G. Un árbol de expansión de G es un subgrafo de G que es un árbol e incluye todos los vértices de G. Cada gráfico conectado tiene un árbol de expansión y hay dos métodos comunes para determinar un árbol de expansión dado un gráfico conectado. Uno se llama método de corte, que es un método que usaremos. También hay un método llamado método de construcción. Para el método de corte, el primer paso es comenzar eligiendo cualquier ciclo en el gráfico G. Paso 2: eliminar uno de los bordes en el ciclo. Paso 3: repetir este proceso hasta que no queden ciclos. Para el método de construcción, el primer paso es seleccionar las aristas de la gráfica de una en una, de manera que no se creen ciclos. Repita este proceso hasta que todos los vértices están incluidos. Ahora encontraremos dos árboles de expansión diferentes para la gráfica dada y nuevamente usaremos el método de corte, por lo que comenzaremos por identificar un ciclo en la gráfica. Por ejemplo, aquí a la izquierda hay un ciclo entre estos tres vértices. Sigamos adelante y eliminemos este borde. Ahora tenemos un ciclo entre estos tres vértices. Vamos a quitar este borde. Tenemos un ciclo entre estos tres vértices. Vamos a quitar este borde. Tenemos un ciclo aquí en la parte superior entre estos tres vértices. Vamos a eliminar este borde. Tenemos un ciclo aquí a la derecha entre estos tres vértices. Vamos a eliminar este borde. Ahora no hemos terminado todavía. Notamos que todavía hay un ciclo entre estos cinco vértices de aquí. Vamos a quitar este borde de aquí. Y ahora hemos terminado. Un posible árbol de expansión para el gráfico original se muestra aquí a la derecha nuevamente. Observe cómo eliminamos este borde. Este borde. Este borde. Este borde. Este borde. Y esta ventaja. Para formar el árbol de expansión. Este es un árbol de expansión posible porque el gráfico contiene todos los vértices originales, y no hay ciclos en el gráfico. Y ahora trabajemos en determinar un spanning diferente. Para el mismo gráfico original, observe que en el primer árbol de bandas no eliminamos este borde inferior aquí. Vamos y comencemos por eliminar este borde en el gráfico original y ahora, a partir de aquí, hagamos lo que hagamos, vamos a tener un spanning tree diferente. Comenzando de nuevo a la izquierda, vamos a eliminar este borde para eliminar el ciclo entre estos tres vértices. Quitemos este borde aquí para romper el ciclo entre estos tres vértices. Y quitemos este borde superior para que ya no tengamos un ciclo entre estos tres vértices. Eliminemos este borde aquí para que ya no tengamos un ciclo entre estos tres vértices, pero todavía tenemos un ciclo entre estos cuatro vértices. Sigamos adelante y eliminemos este borde aquí. Y ahora creo que tenemos nuestro segundo árbol de expansión. Que se ve así. Otra vez eliminamos este borde inferior. Eliminamos este borde. Este borde. Este borde. Este borde y este borde que podemos ver nos dan el gráfico original, y una vez que se quitan estos bordes, todos los vértices originales siguen en la gráfica, pero ahora la gráfica no tiene ningún ciclo o es acíclico y, por lo tanto, este es otro posible árbol de expansión. Espero que esto te haya resultado útil.